Porque los nicaragüenses acuden a las urnas para las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, en las que el mandatario Daniel Ortega busca ser reelegido por cuarta vez consecutiva, tras una campaña marcada por una ola de arrestos contra los principales precandidatos opositores. Ante todo esto, el gobierno sandinista es acusado de liderar y crear una campaña virtual a través de cuentas falsas en Facebook para así favorecer a la candidatura de Ortega y atacar a los opositores. Son 4.3 millones de nicaragüenses que están habilitados para votar en este proceso electoral, calificado por Estados Unidos como una farsa y al que no asistan los observadores internacionales que habitualmente acompañan los procesos en América Latina. Para ello quiero saludar entonces en este momento a nuestra primera invitada. Ella es Soraya Rodríguez, eurodiputada de Renew Europe en la delegación de Ciudadanos Europa. Además trabaja en la igualdad y desarrollo de derechos humanos, entre otras cosas que hace Soraya. Soraya, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en Directo América en France 24. Le pregunto por las garantías democráticas para estas elecciones. ¿Realmente hay? Bueno, garantías democráticas ninguna. Está claro que estamos ante una farsa de proceso electoral. Todos los candidatos, todos los que han osado presentarse en estas elecciones están encarcelados y la prensa libre ha sido perseguida. Tenemos miles de cientos políticos en Nicaragua y, por lo tanto, desde la Unión Europea y desde el Parlamento Europeo no vamos a blanquear un fraude electoral como el que ha preparado el régimen de Ortega y Murillo para este próximo domingo. ¿Cómo catalogan ustedes como bloque, como Unión Europea, estas elecciones? Lo acabo de decir, lo calificamos como un fraude electoral. El 78% de los nicaragüenses consideran que estas elecciones son ilegítimas y más del 65% desde luego votarían si tuvieran a un régimen, a un candidato o a una Sí. opción política distinta que no fuera la opción política de Ortega y Murillo. Ahora, No Soraya, usted podemos también. hablar de unas elecciones que tengan los mínimos requisitos democráticos cuando no hay una posibilidad de concurrencia en igualdad de condiciones del resto de fuerzas políticas. Pero es que quiero señalar que hemos asistido en los últimos meses a una verdadera cacería de aquellas personas que han optado por decir que querían presentarse y concurrir a estas elecciones. Todos ellos están en prisión. Ha habido también una persecución clara a la prensa, a la libertad de prensa, a medios no afines al régimen en Nicaragua. Y hemos observado cómo los periodistas o titulares de estos medios están encarcelados o han tenido que huir del país. Presos políticos en las cárceles en las que llevamos reclamando su puesta en libertad y más de 328 personas asesinadas desde las protestas de 2018 en las que no ha habido justicia para ellos. Por lo tanto, no hay ningún requisito para que podamos hablar de elecciones democráticas y cualquier connivencia con este fraude no sería más que legitimar un proceso electoral que no es tal, que es realmente un fraude electoral democrático. Soraya, también como lo estábamos adelantando en nuestro panorama informativo aquí en Directo América, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que el gobierno nicaragüense libere al aspirante presidencial Cristiana Chamorro y a 13 personas más, como lo estabas diciendo, que casi todos los que se apuntaron, digamos, a ser candidatos presidenciales están lamentablemente detenidos. Le pregunto entonces la situación en materia de los derechos humanos en Nicaragua y sobre todo con estas personas que están detenidas, que muchos también familiares denunciaban que no habían podido tener acceso a estas personas que estaban detenidas, ni sus abogados. ¿Qué pasa en Nicaragua con los derechos humanos y además ustedes como Unión Europea, qué pudieran hacer para ayudar a que esta situación mejore? Pues mire, efectivamente, la situación de los derechos humanos en Nicaragua es una situación de enorme espiral de represión. Creo sinceramente que hay que calificar al régimen de Ortega y Murillo como lo que hoy realmente es, y es una dictadura. Desde el Parlamento Europeo hemos impulsado distintas resoluciones
desde luego pidiendo con el resto de la comunidad internacional la inmediata liberación de todos los presos políticos. Yo he tenido también oportunidad de reunirme durante estos últimos meses con familiares, con asociaciones de familiares de presos políticos en Nicaragua y créanme que las condiciones a las que están sometidos son terribles, teniendo en cuenta además en un contexto de epidemia sanitaria como el COVID, en el que desde luego la gestión por parte del COVID, por parte del régimen Ortega, ha sido verdaderamente brutal para toda la población. En este sentido, desde la Unión Europea hemos impulsado sanciones al régimen y a altos cargos del régimen de Ortega y Murillo en el marco de nuestra nueva ley de sanciones contra la vulneración de derechos humanos. Y además hemos ido más allá y en el último pleno yo personalmente he pedido que ampliáramos todas estas sanciones a la familia Ortega y Murillo, que realmente se ha convertido en una sociedad anónima, familiar, que tiene hipotecado todo el país e hipotecado los derechos y libertades de todos los nicaragüenses. Sí. Creo que tenemos que seguir presionando, denunciar de forma clara esta situación, llamar a este régimen de Ortega y Murillo por su nombre, una dictadura, una de las peores dictaduras que hay ahora en América Latina, y que el régimen tenga muy claro un mensaje: no cabe otra salida que una solución, una transición democrática en Sí. Nicaragua, una solución dialogada, pero desde luego no va a haber la menor connivencia con este régimen mientras los derechos y libertades de los nicaragüenses estén siendo pisoteadas. Por lo tanto, libertad inmediata de los presos políticos, apertura de un canal de diálogo en el ámbito de la comunidad internacional para restaurar a través de un diálogo y de transición democrática, contando con todas las fuerzas políticas nicaragüenses, la democracia en este país.